Amigas y amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este canal que hoy se sitúa en la esfera internacional. Aunque no muy lejos de Venezuela, nos quedamos en la región y probablemente los dos eventos electorales, que son a su vez los dos eventos políticos más importantes que están ocurriendo en la región en este momento, tienen que ver con las elecciones, por un lado, en Colombia, que van a segunda vuelta en apenas semana y media, y con lo que está ocurriendo, que parece una película, yo no sé si de terror, de drama, un thriller psicológico, no sé qué es lo que está ocurriendo, pero que es en efecto algo que no parece real con el cabeza a cabeza que está ocurriendo en el Perú, con la elección que enfrenta a Keiko Fujimori en su cuarto intento por llegar a la presidencia del Perú y a Roberto Sánchez Palomino, este candidato que parece una suerte de Pedro Castillo revivido, ¿no? O sea, no sabemos muy bien, ya nos lo va a explicar nuestro invitado. Esto se ha convertido, esta última elección, en un agradable motivo para que yo vuelva a coincidir con mi amigo Rodrigo Saldarriaga, extraordinario periodista peruano, como ustedes saben, buen amigo de la casa, ustedes antes lo han visto acá en este canal, para que analicemos lo que en este momento es prácticamente un empate técnico con una ligera ventaja a favor de doña Keiko Fujimori, en el Perú con algo más del 98% de las actas electorales escrutadas, el boletín oficial. Rodrigo, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar el día de hoy. No, Neomar, como siempre, para mí es un gusto conversar contigo. De verdad tenía muchas ganas de hablar contigo, Rodrigo, porque después de lo que ocurrió en primera vuelta, donde, bueno, incluso hubo denuncias de fraude por parte de Rafael López Aliaga y todo lo que incluso involucró una primera vuelta donde gana Keiko Fujimori, pero un resultado bastante escueto. Recuerdo que algo más del 17% de los votos es lo que terminó obteniendo y donde se cuela además un candidato que es una suerte de lugarteniente de Pedro Castillo, presidente golpista y encarcelado, del que, por cierto, el Poder Judicial peruano le acaba de negar por sexta vez la posibilidad de un indulto para salir de la cárcel. Uno queda como pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Perú, donde políticamente pasa todo, económicamente no pasa mucho? Hay una estabilidad de la que hemos hablado ya y que tú has descrito maravillosamente, pero donde ahora mismo, Rodrigo, quisiera situarme en el tema de la parte, el tramo final del escrutinio. Casi que está empatado. O sea, esto no se cree. ¿Cuántas posibilidades hay en el mundo de que cuando se da una elección, los dos candidatos totalicen casi la misma cantidad de votos, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, y donde entiendo que ya lo que se está escrutando es el voto mayoritariamente en el extranjero, habrá algún voto de provincia también, y se están revisando algunas actas electorales. Cuéntanos esta recta final del conteo electoral, Rodrigo, y cómo se vive desde Perú. Bueno, la gente está muy tensa, ¿no? De hecho, tanto de un lado como del otro, entienden que se juega, está en juego, mejor dicho, muchas cosas, ¿no? Eh, Quizás más de un lado que del otro. Creo yo que de la izquierda ha tenido que endosar muchos apoyos, ¿no? Ha tenido que endosar muchos apoyos, ha tenido que conversar y pactar, eh, digámoslo, de manera muy oportunista para poder justamente consolidar un frente único, ¿no? Que pueda enfrentar a la señora Fujimori. Entonces, yo creo que también eh, Sánchez cometió un error de celebrar anticipadamente el día domingo con el conteo rápido, y eso fue lo que provoca que al día de hoy todo este andamiaje que ellos habían ya al menos elucubrado se les puede venir abajo por una diferencia de ¿cuánto? De 40.000 votos, y es lo que más les preocupa. Yo creo que a diferencia de la izquierda, la derecha está expectante, obviamente, porque eso les va a garantizar al menos la noción de que podrían ser gobierno y que no tendrían que estar en la oposición y por lo tanto obstruyendo el plan de Sánchez los próximos 5 años, ¿no? Mm. Eh, pero porque eso es lo que pasaría a hacer la derecha, ¿no? La derecha pasaría a obstruir a Sánchez por 5 años. Algunos dirán, qué mal, ¿no? Pero yo insisto con una cita que escuché el otro día en una taberna.
¿no? Yo me estaba tomando una cerveza y escuché unos viejos decir esto: el éxito de Sánchez es la ruina del Perú. Y me parece que es un análisis certero, en tanto que su propuesta eh, en realidad coloca al país en una situación de total incertidumbre y en donde lo poco que se ha construido corre el riesgo de perderse. Pero bueno, en cuanto a cómo va el conteo, no he actualizado por salud mental en, en la última media hora que está pasando, pero sé que Keiko está con 50 y Sánchez está con 49,9, ¿no? Entonces, se están pisando los talones, pero hasta el día de ayer Sánchez tenía la ventaja, ¿no? Mínima sobre Fujimori hasta más o menos las 10 de la noche, en la que Keiko lo supera por 500, 600 votos y se sigue contando, y se sigue contando, y se sigue contando. Eh, Keiko ha sido mucho más prudente en cuanto a sus declaraciones, Sánchez ha sido triunfalista, y desde el día martes está, o desde el día lunes, desde el día lunes está mucho más cauto, pero desde el día martes están a la defensiva, ya hay llamados a la movilización ciudadana, eh, hay comunidades afines a Sánchez, afines a Castillo en el sur del Perú, frontera con Bolivia, de etnia aymara, que han llamado a la toma de la frontera, a la toma del puente internacional que une Puno con, con Bolivia, y hay también incluso ya declaraciones mucho más altisonantes de guerra civil, ¿no? Que usualmente siempre promueven los sectores más radicales de la izquierda. Entonces, el país está en vilo, sin embargo, como hoy también la inauguración del Mundial, como que eso pone paños fríos, al menos en la tensión, ¿no? Pero sí, quienes seguimos política porque trabajamos en esto, estamos pues cada media hora actualizando datos y sobre todo pues pensando en los escenarios. Y los dos escenarios que se nos muestran coinciden, mejor dicho, en que este es un país polarizado. Tú me dices cómo es que dos candidatos pueden llegar al balotaje y al conteo oficial de actas casi empatados. Eso demuestra un país polarizado. Eso demuestra además, por los datos, que hay un alto porcentaje de ausentismo, o sea, de gente que ha querido prácticamente hacerle caso omiso a la realidad y decir, estoy por encima de ella, no me meto, no voto, y creo que eso ha sumado como 5 millones de votos, ¿no? O sea, como 5 millones de personas no han votado, ¿no? O más. Y eso hace justamente que la situación sea todavía mucho más frágil, porque si el Perú está dividido en dos tercios, en tres partes, 2 tercios han votado, un tercio no ha votado, y ese tercio que no ha votado pudo haber dado justamente la ventaja a un lado o al otro para no estar en esta situación. Entre estos 2 tercios, Rodrigo, que han votado y que se dividen en partes casi, casi idénticas, estamos hablando de que a este momento hay 9 millones de votos, poco más para Sánchez Palomino, 9 millones y votos y un poco más para doña Keiko Fujimori. ¿Cuál es el factor polarizante? Es un país que por un lado tiene un 50% de fujimoristas, es un país que por el otro lado tiene 50% de izquierdistas, o son más bien 50% de lo que sea menos Fujimori. ¿Cuál es el elemento, lo que llaman los politólogos, cuál es el clivage acá? ¿Cuál es el elemento definitorio? Porque sabemos que el Perú tiene a esta altura del partido, tiene una cultura política donde los partidos políticos ya tienen un papel bastante discreto, por no decir despreciable, donde hay un multipartidismo desordenado en el Congreso, absolutamente transaccional y absolutamente cambiante dependiendo de la circunstancia y de la política que haya que apoyar en determinado momento. O sea, se dan pactos de ocasión. O sea, ¿cuáles son los grandes elementos que polarizan en el Perú para que haya prácticamente un país a dos manos o a tres? Porque si metemos la abstención, muy bien por tu parte acotarlo, hay casi que un tercer pedazo que es igual a estos dos, ¿no? Que se han expresado en las urnas. Bueno,
yo creo que el fujimorismo viene a ser pues la manzana en discordia, ¿no? O sea, ni a los propios derechistas les entusiasma el fujimorismo. Es la razón por la que ha tenido tanto respaldo desde el 2021 opciones como Renovación Popular de Rafael López Aliaga, ¿no? Y es la razón por la que en el 2021 hubo tres candidatos de derecha, ¿no? Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, ¿no? Y es la razón por la que en esta elección que ha tenido 35, 37 oficialmente candidaturas presidenciales, y de facto 35 porque un candidato falleció durante la campaña, se accidentó en su vehículo, falleció, y el otro, Vladimir Cerrón, está fugado, entonces no pintaba nada. Ha habido, pues, múltiples candidatos, digamos, lo que podrían ser descritos, quizás no de derecha al 100%, pero al menos sí pro sistema. Entonces, y Rafael López Aliaga ha quedado en tercer puesto por segunda vez, ¿no? Y más bien, quienes votan por un candidato de perfil de derecha en la primera vuelta, se terminan decantando a regañadientes por Keiko Fujimori en la segunda. Entonces, no es que exista pues un país fujimorista y un país antifujimorista. Yo creo que hay un país pro sistema y un país antisistema, ¿no? Que que define mejor, creo yo, el perfil, ¿no? Un perfil pro status quo y un perfil anti status quo, ¿no? Aun cuando también hay múltiples matices, porque por ejemplo, yo conozco personas que podrían ser definidas de izquierda en tanto tienen simpatías, ¿no? Por esta opción política, pero si tú los escuchas bien y los ves, ¿no? Vendrían a ser personas más bien más identificadas con la izquierda europea, ¿no? Que con la izquierda tercermundista, ¿no? Que tiene otras connotaciones mucho más, más identitarias, uno, pero sobre todo tienen un discurso mucho más agresivo, ¿no? Pero en fin, yo creo que el Perú está dividido hoy entre quienes están a favor del sistema liberal, ¿no? Post Constitución de 1993, que es la que nos saca del estatismo keynesiano, se podría decir, y nos inserta en la economía global, ¿no? Y están los que en verdad creen que debemos volver más bien a un estado proteccionista, a un estado mucho más grande, ¿no? Y con una visión mucho más paternalista, inclusive, más que marxista, más que socialista, paternalista, ¿no? Que el Estado se convierta una vez más en este veedor de todas las necesidades, ¿no? E incluso hasta en el que dicte hasta el empleo que deberías tener, porque hemos visto incluso dentro de las propuestas de Juntos por el Perú, hasta que el Estado tendría que intervenir pues en los alquileres y muy parecido a lo que propone, o lo que propuso Mamdani, ¿no? En Nueva York, ¿no? Sí. Porque Juntos por el Perú no es un partido marxista como tal, ¿no? O sea, es un partido que se define humanista, sí, ¿no? Tiene una corriente marxistoide por un costado, pero una corriente más socialdemócrata por el otro, y que define muy bien lo que son los partidos hoy en día, ¿no? Los partidos políticos hoy no son instituciones monolíticas, son frentes que aunan a un montón de personas que más o menos coinciden, no tanto en estar de acuerdo con algo, sino estar en contra de algo, ¿no? Y como tal, actúan, ¿no? Claro. Pero yo creo que en este momento la gente que se ha decantado por Fujimori por cuarta vez ha sido un bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Por el otro lado está el monstruo, ¿no? Hay que ir por ahí, ¿no? Yo personalmente, haciendo una revisión
de mis opciones durante las últimas 4 elecciones, yo voto desde el 2011, ¿no? Mi primera elección fue la del 2011, yo en el 2011 voté por Pedro Pablo Kuczynski, en primera vuelta, y en segunda vuelta voté por Ollanta, un candidato de izquierda, Ok. porque no simpatizaba con Fujimori. En el 2016 yo voté por Alfredo Barnechea de Acción Popular en primera vuelta, un candidato de centroizquierda, centroderecha. Bueno, Acción Popular es un partido casi indefinido al día de hoy. Es más, no ha Ajá. participado, no ha participado en estas elecciones. Y en segunda vuelta voté por Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y en el 2021 yo he votado por Rafael López Aliaga en primera y por Keiko Fujimori en segunda, ¿no? La primera vez que voté por Keiko Fujimori, y también lo hice a regañadientes, o sea, a mí no es que me convenza al 100% Keiko Fujimori. En esta elección he votado una vez más por Rafael López Aliaga, esta vez sí a regañadientes, porque creo que López Aliaga no ha resultado ser la persona que yo pensaba que era, al menos el líder que yo pensaba que era, y Keiko Fujimori en segunda, porque bueno, ¿qué me quedaba? ¿No? O sea, como te digo, los peruanos estamos siendo arrastrados de la nariz todos estos años a votar por dos opciones que tampoco no es que nos agraden del todo, nos convenzan del todo, pero resultan, digámoslo así, la oportunidad de no perder lo que tenemos, ¿no? Por un lado, y por el otro, la posibilidad de tener lo que queremos, ¿no? Que es más o menos la promesa de Juntos por el Perú. Pero te oigo, Rodrigo, y pienso en lo que ocurre en otros países de la región donde la derecha ha sido un poco más exitosa y no ha tenido tanto problema para llegar al poder. Pienso en Chile, en Argentina, pienso, claro, son derechas que tienen matices, o sea, en algunos casos son más liberales, en otros casos son más conservadoras, pero el elemento que conecta a todas estas derechas es que el protagonista de la película generalmente es un outsider, es un personaje que no ha corrido tanto en el mundo político. Aquí estamos frente a doña Keiko, que ya tiene, esta es la cuarta elección en las espaldas, o sea, parece que en el Perú hay un elemento donde el establishment se impone muchísimo. Donde no se impone es justamente desde la izquierda, porque Pedro Castillo fue un outsider en el 21. Ahora yo no sé si Roberto Sánchez, que fue ministro de Castillo y que ha tenido alguna que otra responsabilidad, creo que local, en algún municipio, en alguna Congresista, región. ¿Ah? congresista, es Fue congresista. congresista, es Es congresista. congresista. Huele como un outsider, pero desde esta derecha, lo más parecido que yo he visto un outsider en Perú es López Aliaga y tampoco tanto, porque López Aliaga ya tiene un par de elecciones a cuestas. Entonces, fíjate que me parece interesante porque veo que no se logra romper eso que tú llamas el sistema. O sea, en Perú no hay outsider, es muy complicado construir un outsider, además en un pluripartidismo tan desordenado como el que te decía, ¿no? O sea, me parece llamativo eso. O sea, lo que pasa es que un outsider irrumpe una vez que el sistema está en declive. Uh El, -huh. el, el, el sistema peruano no está en declive, el sistema peruano está en una profunda crisis que se remonta hace muchos años, pero no se rompe, no termina de romperse. Cuando Alberto Fujimori, el papá de Keiko, ganó las elecciones en 1990, el establishment ya estaba roto, ¿no? O sea, la gente a veces se olvida. Yo nací en el año 1992, ¿no? Fujimori ganó elecciones en 1990 y sin embargo, cuando uno acude a la historia, entiende el por qué Fujimori ganó las elecciones en 1990, ¿no? Mario Vargas Llosa era el candidato del establishment, ¿no? Y el Perú venía de 10 años de fracasos de gobiernos democráticos tras 12 años de dictadura militar, ¿no? Entonces, la última vez que el Perú había tenido democracia fue en 1963. En 1980 vuelve la democracia en el Perú. No, perdón, 1968. Vuelve la democracia en el Perú en 1980. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde, que era un caballero, pero era un tipo que en verdad lamentablemente no tenía mucho fuste, resulta en un fracaso. El primer gobierno de Alan García fue un gran fracaso y condenó al país a una hiperinflación. Entonces, cuando llega Mario Vargas Llosa, apoyado por los partidos de derecha tradicionales, ¿no? Y aparece Alberto Fujimori encuentra un sistema roto y por lo tanto lo rompe más. En cambio, ni Castillo ni Sánchez
han encontrado un sistema roto, han encontrado un sistema que se tambalea, ¿no? Se tambalea, pero se tambalea también por culpa de ellos, ¿no? Porque ellos también son actores políticos, ¿no? Entonces, o al menos son percibidos como tal, ¿no? O sea, estamos hablando de que Pedro Castillo, bueno, Pedro Castillo no ocupó ningún cargo político hasta el 2021, pero yo lo conocí personalmente, Pedro Castillo, en el 2017, cubriendo en la calle las protestas. Él era dirigente del magisterio, ¿no? Un tipo con muy pocas luces, no sé por qué lo eligieron, pero bueno. Y Roberto Sánchez, bueno, diputado, funcionario público en municipios, consultor dudoso. De hecho, se le ha descubierto recientemente una consultoría de $10,000, ¿no? Por, eh, por informes, por informes en los que ponía pantallazos, de capturas de pantalla, ¿no? Entonces, el típico funcionario público mañoso, ¿no? Que le gusta sacar plata por tonterías, ¿no? Y ahora, candidato presidencial, medianamente exitoso porque logró imponerse por otros candidatos de izquierda que se perfilaban con un mejor, se perfilaban a tener más chances, como Alfonso López Chau, ¿no? Un ingeniero, ex rector de la Universidad de Ingeniería más prestigiosa del país, ¿no? O un Ronald Atencio de una alianza electoral, sí, estrictamente comunista, ¿no? Como es Venceremos, ¿no? Que accedió a la candidatura presidencial porque el que se perfilaba como candidato presidencial lo terminaron condenando por afiliación terrorista, ¿no? Está preso ahorita. Ya. Y Juntos por el Perú con Roberto Sánchez tuvo más chances. Pero como te digo, ninguno, ni Roberto Sánchez ni Pedro Castillo encontraron un sistema roto, encontraron un sistema endeble, ¿no? Pero O sea que funcional. la conclusión, Rodrigo, es que no, Perú no ha visto todavía el declive absoluto de su sistema político, sino que lo que vive es parchándolo, vive remendándolo, como decimos en Venezuela, vive haciendo una colcha de retazos para poder mantener a flote el sistema, y allí se cuelan personajes como estos. Ahora, fíjate, yo pienso Se cuelan, en... se ¿Ah? cuelan, nada más. Se cuelan, nada más. Se terminan colando. Pero de ahí el propio sistema los rechaza porque no están hechos para trabajar en el sistema, ¿no? Son incapaces de poder hacerlo funcionar. Y como no lo pueden hacer funcionar, el mismo sistema los espectora. Por eso vemos presidentes que duran 6 meses, un año. La gente en general, Rodrigo, en Venezuela, y yo creo que en buena parte de Iberoamérica, lo que conoce ahora de Perú es el famoso dato: 10 años, 8 presidentes. Y varios de ellos, por lo menos creo que la mayoría, encarcelados porque todos caen en corrupción. Además, el sistema es súper corrupto. El sistema es, y no lo digo como un insulto, porque además es un rasgo común de todos nuestros sistemas políticos en Iberoamérica, pero y bueno, y en Venezuela ni te cuento, ya que es un petroestado, y los petroestados se prestan para la corrupción ampliamente, ¿no? Pero en el Perú, la clase política, lo que yo intuyo, Rodrigo, es que tiene unos niveles de corrupción altísimos porque hay una conchupancia entre todo el sistema, ¿no? O sea, unos se tapan con otros, podemos ver las vinculaciones de los caviares con la ultraizquierda, podemos ver la vinculación de la derecha tradicional, incluso a veces con factores socialdemócratas. Entonces, vemos una cantidad de negociados, una cantidad de trapisondas y de cosas detrás del telón que son verdaderamente escabrosas, ¿no? Pero 10 años, 8 presidentes, muchos de ellos enjuiciados. La gran pregunta que se hace la gente, Rodrigo, es: ahora que tienes una elección prácticamente 50-50, ¿qué garantía hay de que si gana Keiko o que si termina ganando, Dios no lo quiera, Roberto Sánchez, van a poder gobernar? ¿Cuál es el escenario en cada uno de los casos? ¿Tú crees que Keiko podría gobernar o va a terminar también fuera del poder al cabo de los meses? Y el caso del presidente, eventual presidente izquierdista Roberto Sánchez, ¿cómo ves esos escenarios respecto de la permanencia en el poder? No, no, a Keiko no la saca nadie. Keiko no la saca nadie. Keiko no la saca nadie. O sea, Keiko tendría que aparecer en un video recibiendo una coima gigante o ella regalando plata, no sé, a algún actor por ahí para que la saque. Pero Keiko Fujimori no va a sacar nadie, ¿no? Y eso es lo que más temen sus rivales. O sea, el partido Fuerza Popular, porque ese es el nombre oficial del fujimorismo, Fuerza Popular,
Sí. Es el partido más institucionalizado del Perú. Es el partido más poderoso que existe en el país. Y es un partido sumamente disciplinado. Keiko manda en ese partido. Ahí no O sea, manda a su Keiko es la secretario. estabilidad, Rodrigo. Keiko es la estabilidad, por fin. Es la autoridad. Es la Keiko, autoridad. Keiko es la autoridad pura y dura. Y ahí es donde en verdad podemos ponernos a analizar qué tan pura y qué tan dura, sobre todo qué tan dura puede ser Keiko Fujimori, ¿no? A diferencia de Roberto Sánchez, Keiko no tiene alquiladas las lealtades, ¿no? Keiko las posee, tiene título de propiedad sobre las lealtades, ¿no? Afines, ¿no? Bueno, Y además, yo recuerdo, Rodrigo, disculpa que te interrumpa, yo recuerdo que antes del colapso, del naufragio de Dina Boluarte, quien mantenía a doña Dina Boluarte a flote era el apoyo político de Keiko Fujimori, que dijo, yo la voy a apoyar a todo trance hasta lo último, hasta que no pudo, pues, pero Keiko Fujimori, la líder de la derecha, apoyó a la sucesora de Pedro Castillo, la mantuvo a flote hasta para que no colapsara. Y tú me lo dijiste en un programa, tú me dijiste, cuando esta gente le suelte la mano, esta gente cae. O sea, y le soltaron la mano y cayó, pero Keiko la apoyó. O sea, Keiko, desde el punto de vista parlamentario, entiendo también que en tribunales, entiendo también que a nivel de varias instituciones del Estado, tiene un ejército político. Tiene un ejército político que quizás, como dices tú, es el más estructurado después de que nosotros conocimos la leyenda del APRA en Perú y de otras fuerzas del centro derecha, la democracia cristiana peruana, ese tipo de cosas. Eso ya no existe. Eso ya no existe. no, Keiko Fujimori yo siempre te mencioné hace un rato que yo estoy muy decepcionado de Rafael López Aliaga, ¿no? Habiendo sido votante de López Aliaga en dos oportunidades. Y en la segunda voté por él porque el candidato por el que yo quería votar creo que ha sacado 1%. ¿No? Entonces, Rafael López Aliaga siempre suele decir que él no es político. Y a la luz de los hechos, entendemos que no lo es. Porque justamente al no ser político, ha cometido una serie de errores que lo han colocado en el tercer puesto donde está hoy. Y no en la segunda vuelta. En cambio, Keiko Fujimori, de, de los, de los cuatro primeros, Keiko Fujimori es probablemente la más inteligente. Le sigue el que ha quedado en cuarto puesto, que es Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, un partido de centro izquierda, que va a servir de bisagra en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Y que no sabemos en verdad qué va a hacer, por quién se va a decantar. Pero al menos en las primeras declaraciones de Nieto, al menos su distancia de Sánchez es amplia, ¿no? De hecho, Nieto, previo a la segunda vuelta, cuando se le exigía prácticamente que se decante por Sánchez y se decante por Juntos por el Perú, Nieto le dijo que él no podía aliarse con un partido que tenía firmantes del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la organización terrorista. Entonces, pero al mismo tiempo él tampoco no se decanta por Fujimori. Entonces el centro, como siempre, no tiene esta tendencia a no saber qué quiere, ¿no? Pero a lo que voy es que Keiko Fujimori, siendo una persona tan inteligente que es, y al haber digámoslo así, pues obtenido tanta experiencia durante las últimas décadas, ¿no? Como candidata que ha pasado 4 veces a segunda vuelta, ¿no? Entonces, creo que está en toda la capacidad para sostenerse en el gobierno y no estar, pues, con este temor como tenía Dina Boluarte o como tenía Gerí, ¿no? De no saber qué le pueda pasar. Yo creo que ella tranquilamente puede conversar, pactar y asegurar un gobierno hasta el 2031. Yo no digo que tenga al 100% de probabilidades, pero que tiene por encima del 50% de probabilidades de mantener 5 años, las tiene. A diferencia de Roberto Sánchez, que Roberto Sánchez, como ha armado un andamiaje,
a partir de, mira, si me apoyas te doy esto, si me apoyas te doy lo otro, si me apoyas, ¿no? A un ex candidato le terminó prometiendo un canal de televisión. Entonces, se maneja en un nivel donde esa demostración de te doy para que me apoyes demuestra su debilidad. Mientras que Keiko Fujimori en verdad no ha buscado endose de nadie, porque sabía que el endose venía solo, ¿no? Y sabía además que podía competir con Sánchez en igualdad de condiciones, sin poder superarlo por un margen inmenso, porque entiende la polarización del país, entiende además lo que significa ella para el país, donde hay gente que ha votado por ella sin quererla, ¿no? Hay gente que ha votado por Keiko Fujimori diciendo, ¡ay! ¿No? Como tú, por Y ejemplo. como yo, como yo Exactamente. y 20 de mis amigos, o sea, pero no son personas que se ponen el polo anaranjado con la K, imposible. Pero ella sí tiene gente, ¿no? Con el polo anaranjado con la K, y no solamente, y a diferencia de Rafael López Aliaga, ¿no? Que se había concentrado en las clases medias, ¿no? Que terminan rápidamente rechazándolo por algunas declaraciones altisonantes que tiene este señor, que Fujimori tiene las clases populares, ¿no? Quizás no del sur peruano, del sur andino, del mundo rural, pero sí de las ciudades más grandes y sobre todo de las zonas urbano-marginales, es decir, de gente con muy pocos recursos económicos que viven en pobreza, en extrema pobreza, pero que no confían en la izquierda porque, en primer lugar, que tienen cero cultura política, en segundo lugar, que a los izquierdistas les gusta siempre ningunear a los pobres que votan por la derecha, ¿no? Dicen que son desclasados, que son unos ignorantes, etcétera, pero los izquierdistas erran en ese análisis porque no entienden que justamente un pobre de derecha es de derecha porque intuye que el mercado es lo que le va a ayudar a salir adelante, porque todos los días está inmerso en transacciones, ¿no? El pobre de derechas, el que vive en una choza, en un cerro horroroso, ¿no? No quiere seguir viviendo ahí, ¿no? Claro. Y todos los días está vendiendo, todos los días está saliendo a buscarse el pan, todos los días está haciendo transacciones, todos los días está haciendo sumas y restas, y lo que menos quiere es que venga alguien con un plan social a decirle, no, 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 quédate acá, yo te doy tu comida. No, no quiere eso. No Además, quiere. cuando tienes la experiencia, que ya yo creo que la hemos internacionalizado lo suficiente los venezolanos, del chavismo en nuestro país, que se sabe que es Sí, el claro, lo vemos. experimento. eh, Ustedes ven a los venezolanos allá, además el estatismo llevado a lo máximo, ¿no? Rodrigo, pero para ir concluyendo, tú asomabas al principio que el ambiente está un poco caldeado. Fíjate o trázate en la imaginación el escenario en el que, oh, se da el milagro, la cuarta es la vencida, Keiko Fujimori termina siendo proclamada presidente del Perú. ¿Cuál va a ser la reacción de la izquierda? ¿Va a haber disturbios? ¿Crees que los disturbios tengan sostenibilidad en el tiempo? ¿Mm? No, no, no necesitan que tenga sostenibilidad, lo que necesitan es que sean violentos, ¿no? Necesitan mandar el mensaje a Fujimori, pero sobre todo al mundo, de que hay un rechazo generalizado, ¿no? Entonces, si Fujimori no empieza a servirse de sus bases sociales y de la ayuda de sus aliados para poder hacer demostraciones de la misma naturaleza, no violenta, sino de manifestación, ¿no? Ciudadana, eh, no creo que se termine debilitada, pero al menos va a iniciar pues con un, con un mal sabor, ¿no? Porque finalmente la izquierda peruana como la derecha peruana es multidimensional, o sea, como no existen partidos, como no existen líderes, digámoslo así,
monolíticos, ¿no? Únicos, ¿no? Entonces cada uno hace lo que se le da la gana. Entonces la izquierda está reaccionando desde, ¿sabes qué? No me voy a prestar al juego fraudista, porque López Aliaga ya dijo que hubo fraude, entonces si Juntos por el Perú dice que hay fraude, es igual tiene la misma actitud y por lo tanto yo no me voy a prestar a eso. Digamos que esa es la izquierda más, más pensante, ¿no? Luego viene la izquierda con la izquierda militante, ¿no? Que dice defendamos el voto porque las encuestadoras están compradas. Bueno. Y luego viene la izquierda radical, que, que está llamando a una guerra civil. O sea, se escuchan estos llamados, se ven en redes sociales estos llamados. Antauro Y, Humala, por ejemplo, que tú me lo has mencionado en varias ocasiones. bueno, Antauro no ha dicho eso. Antauro creo que se está cuidando más, pero hay sectores no afiliados a Juntos por el Perú, hay que precisar, no afiliados a Juntos por el Perú, pero simpatizantes finalmente de la candidatura de Sánchez, sobre todo en el sur del Perú, en la frontera con Bolivia, que están diciendo que van a tomar las fronteras, ¿no? Si es que Keiko Fujimori gana, porque si Keiko Fujimori gana, entonces sería un fraude. Entonces, yo creo que Keiko Fujimori, si eventualmente gana la presidencia, va a asumir el 28 de julio con varias regiones paralizadas, con varias regiones alzadas, ¿no? Puno, al sur del Perú, Sánchez le sacó 70 puntos de diferencia a Keiko Fujimori. O sea, ¿no? 70 puntos de diferencia. Entonces, va a haber regiones donde sí va a haber más propensión a hacerle la vida imposible a la mujer. Y yo creo que Keiko Fujimori, de llegar a la presidencia, se va a mantener hasta el 2031. Sí, pero va a tener que empezar a hacer un montón de cosas para poder lograrlo. Y yo creo que lo primero que va a tener que hacer, que va a tener que hacer Keiko Fujimori, aparte de tender los puentes de diálogo, que son simbólicos, ¿no? Sí. Es, es limpiar el Sistema Nacional de Inteligencia para poder cuidarse la espalda. O sea, las propias Y policías van a tener que ser más que purgadas. la... o sea, sí, pero me refiero al Sistema Nacional de Inteligencia. Estamos hablando de los espías. Estamos Ok. hablando de los que no vemos. De los que no vemos. O sea, yo siempre hago esa precisión, ¿no? Porque los policías tú los ves, pero a los agentes de inteligencia no los ves nunca. Entonces, si es que Keiko Fujimori no limpia el Sistema Nacional de Inteligencia, no se va a poder cuidar la espalda. Eso fue lo que le pasó a Dina Boluarte. Dina Boluarte mantuvo la misma estructura de inteligencia que tenía Castillo, y eso resultó en su mayor desgracia, ¿no? Y yo creo que Keiko Fujimori va a ir con todo, con el Sistema Nacional de Inteligencia, va a ir con todo con las Fuerzas Armadas, va a ir con todo con la Policía Nacional, y va a hacer todo lo posible para poder hacerse de un anillo de seguridad que la proteja durante los próximos 5 años, ¿no? Además de las conversaciones que pueda tener con otras fuerzas políticas, que en la práctica puede ser más que todo un discurso, ¿no? Pero, por ejemplo, si Keiko Fujimori asume la presidencia y un mes después Vladimir Cerrón está capturado, ya te dice más o menos por dónde quiere ir. Bueno, a mí lo que me queda claro, Rodrigo, acá para cerrar, en ese extraordinario análisis que ha hecho, y bueno, voy a decirle a la gente además que varias de las entregas que yo he tenido por acá, por este medio, por YouTube, con don Rodrigo Saldarriaga, lo que han terminado es redundando en que lo que dice Rodrigo, tengo un audio ahí de fondo, vamos a ver. Lo que te estoy escuchando como duplicado, Rodrigo. Acabo de desactivar el micrófono, a ver. A ver. Ahora. Bueno, me estoy oyendo como duplicado. Voy a silenciar un momento. Lo que varias veces ha pasado con Rodrigo es que lo que dice Rodrigo es lo que termina ocurriendo en Perú. Cuando cayó creo que perdimos a Rodrigo acá en este momento, pero miren, cuando cayó el sistema de Pedro Castillo, Rodrigo había dicho que iba a caer Pedro Castillo y que iba a terminar como iba a terminar. Cuando ocurrió lo que ocurrió
con Dina Boluarte, Rodrigo había dicho, los partidos políticos que sostienen a Dina Boluarte van a terminar como van a terminar, y terminaron cayendo como terminaron cayendo. O sea, el escándalo se apropió del gobierno de Dina Boluarte por los escándalos de corrupción. Y cuando vino la elección, en donde, bueno, mucha gente decía que Keiko Fujimori no va a poder avanzar, Keiko Fujimori no va a lograrlo en segunda vuelta, ahora estamos literalmente frente a un final de fotografía donde Keiko Fujimori está a nada de conquistar la presidencia del Perú en una circunstancia bien complicada, pero donde podría terminar siendo presidente del Perú. ¿Qué ocurre? Que nosotros, creo que estamos en presencia de, por primera vez en mucho tiempo en Perú, de la posibilidad de que un líder político termine consolidando el poder, porque lo que ocurría antes es que teníamos líderes muy inestables, donde, bueno, los gobiernos duraban 3 meses, 6 meses, un año, caían, terminaba pues la cosa yéndose a pique, y ahora no es así. Lo que nos ha dejado claro Rodrigo es que si Keiko termina siendo proclamada presidente, va a gobernar y probablemente termine su mandato, lo cual ya sería un hito en los últimos años en el sistema político peruano. Yo no sé si voy a tratar de dejar a Rodrigo acá para la despedida, pero es que tenemos un feedback raro allí con el audio. Rodrigo, tus palabras finales, te pongo en cámara. A ver. Ya, ok. No sé exactamente qué pasó con el audio, pero bueno. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Keiko Fujimori, si llega a la presidencia y si se mantiene hasta el 2031, sería la primera vez en 10 años que va a haber gobierno, ¿no? Yo ya te había dicho antes que si bien la política y la economía peruana van por separado, eso no quiere decir que la inestabilidad política no influya en el declive de la economía peruana, porque la economía peruana está, de cierta manera, congelada, ¿no? Y mucho de lo que hoy se da es por piloto automático, es porque el sistema así lo permite, ¿no? Sin embargo, la incertidumbre por la inestabilidad política produce que no haya más inversiones, ¿no? Y eso detiene el crecimiento. Creo que con Keiko Fujimori hay la posibilidad de que se establezca un gobierno por primera vez en 10 años que no tenga que estar haciendo tales concesiones que del sí o el no de estas dependa su continuidad. Todo lo contrario, creo que Keiko Fujimori entraría fortalecida con situaciones, obviamente, de rechazo, ¿no? Por las puras, un 50% del país no ha votado por ella. Pero no creo que de todo ese 50% del país que no ha votado por ella, todos estén dispuestos a querer hacerle la vida imposible, ¿no? Finalmente, la democracia es el gobierno de las mayorías por las minorías organizadas. Entonces, ella tendría que ver con qué minorías tiene que hablar para poder garantizar su gobierno, con qué instituciones, digámoslo así, no elegidas, ¿no? O sea, estamos hablando del poder fáctico, ¿no? Del Estado profundo, con quien tendría que conversar para poder asegurar su seguridad, para la redundancia, perdón, para poder garantizar su seguridad, para poder garantizar información privilegiada que le permita poder hacer un análisis mucho más certero de la situación y cumplir con lo que prometió, hacer un buen gobierno, y yo estoy seguro que si Keiko Fujimori hace un buen gobierno, con eso le cierra la boca a un montón de gente, ¿no? Yo le diría a la señora Fujimori que no cometa los exabruptos que cometió su padre, ¿no? Porque al primer muerto que se le sume durante su gobierno, Keiko Fujimori va a ser pues Keiko la sanguinaria, ¿no? Y eso le va a ser pues perjudicial. Pero le van a buscar un muerto como sea. Le van a buscar un muerto como sea. De hecho, estoy seguro, ¿no? Y yo siempre te he dicho, desde que nos conocemos, que lamentablemente
con gobernantes endebles, sucede que están expuestos a que por cualquier cosita insignificante, esto les termina afectando el cargo, ¿no? Pero no creo que con Fujimori pase, porque ella tiene un perfil muy distinto. Rodrigo, teníamos algunos problemas con el audio, pero te quiero agradecer enormemente tu tiempo. De verdad, ha sido un análisis formidable el que has hecho, además en medio de tanta duda, porque bueno, la gente que no vive en Perú a veces no entiende y dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Imagínate tú una elección. Yo creo que es la única elección que yo he visto en tiempos modernos donde los dos candidatos están cabeza a cabeza en una diferencia tan ceñida, tan justa al final del escrutinio. Veremos qué pasa. Ojalá que tu proyección del arribo de Keiko Fujimori al poder se cumpla, así como se han cumplido, y lo decía yo, las anteriores, y que este gobierno sea un gobierno de estabilidad y donde efectivamente ya Perú pueda tener un presidente pues que le asegure la estabilidad política que no ha tenido en los últimos años, donde Perú se ha convertido en un caso de estudio, pero por justamente su carácter cambiante, ¿no? En los gobernantes, el descreimiento en el Congreso, el descreimiento en las instituciones, o sea, increíblemente todo lo que ha ocurrido en estos últimos años. Amigos, si a ustedes les ha gustado lo que han visto el día de hoy, por favor suscríbanse a este canal, déjenos sus comentarios. Seguramente muchos peruanos nos están viendo también, han llegado a este video, pues bienvenidos y muchísimas gracias por prestarnos su atención. Estamos muy pendientes de su país. Déjennos en los comentarios sus opiniones sobre esta conversación del día de hoy. Denle me gusta al video, compártanlo y por supuesto también pueden darle un clic a la campana para mantenerse al tanto de cada vez que hay nuevo video en este canal. Llegamos hasta acá por ahora. Rodrigo Saldarriaga lo pueden seguir en las redes, @rodsalva en X, que es ahora, se llama X, yo siempre digo Twitter, @rodsalva, es el usuario de Rodrigo, formidable periodista peruano y buen amigo además, que es lo más importante de este servidor. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.